hablando precisamente de bullying. ¿Cuál es la estrategia que está llevando a cabo el Ministerio de Educación frente a esta problemática? Nos enlazamos inmediatamente con Stephanie Arce Reina, especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación, para absolver nuestras dudas. Señora Arce, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes frente a esta situación que lamentablemente parece haberse multiplicado? Es cierto que antes ya se habían registrado este tipo de peleas, pero ahora la vemos lamentablemente con más frecuencia y en varios puntos del país. Muy buenas tardes. Primero, Paco, poder comentarte que debido a estos 2 años de pandemia en donde los estudiantes han estado en educación a distancia, obviamente se prevía, ¿no?, que hay estudiantes que están teniendo problemas en la regulación de sus emociones y se va justamente manifestando en situaciones de violencia en la escuela. Es importante entender que la violencia es estructural, de todas maneras se sucede en nuestra sociedad y se cuela en nuestras escuelas, y por eso es importante que este trabajo se haga de manera multisectorial, es decir, la escuela en un trabajo conjunto con los padres de familia y los servicios especializados de la comunidad para poder trabajar el tema de la violencia. Por otro lado, señora Arce, yo quería preguntarle cómo están funcionando las plataformas y los programas anti-bullying que tenía a su cargo el Ministerio de Educación, como por ejemplo el portal CICB o las líneas de denuncia que tenían a su disposición alumnos y padres de familia para poder realizar estas denuncias de manera anónima y de alguna manera actuar sobre el problema que existe. Habían funcionado de manera bastante eficaz, según tenía yo información. Sí, un poco comentarte que lo que va de este año nosotros tenemos reportado 1922 casos de violencia escolar. Es importante entender que las líneas de atención para la violencia, es decir, tanto la línea 0800 76 888 como el portal CICB, están a la disposición de la comunidad educativa para reportar y activar el protocolo. Lo que vemos es que ahora hay mayor disponibilidad de las víctimas de violencia a poder denunciar estos hechos. Es decir, hemos recibido una cantidad enorme de llamadas telefónicas y también de necesidad de asistencia de directores para poder atender estos casos. Quisiera un poco recalcar, aprovechando que existen protocolos para la atención de la violencia, existen protocolos para la atención del bullying. A veces los papás o la comunidad en general piensa que no existe una ruta y estas sí existen. Y quisiera también indicar que hay especialistas de convivencia escolar dedicados a la atención del caso en todas las UGEL y en todas las DRE del país. Entonces, hay canales de atención y reporte, y quisiera volver a repetir por todos los padres de familia que nos están viendo. La 0800 76 888 es una línea gratuita en donde ustedes pueden llamar y reportar de manera confidencial cualquier hecho de violencia contra los alumnos. Ahora, señora Arce, yo no puedo evitar comentarle un tema que conversábamos precisamente ayer con una especialista en el programa, y es que hay un 89% de colegios en el país que lamentablemente no tiene un psicólogo para el proceso de tutoría y convivencia escolar. Este es un déficit importante y es parte de un problema estructural, porque esta información yo la he recogido de un informe del 2019 y no sé qué tanto haya podido reducirse esta brecha y este déficit de psicólogos en los colegios, o si es que se mantiene igual. Sí, definitivamente nosotros hacemos unas gestiones para poder aumentar la cantidad de psicólogos en las escuelas. No obstante, es importante entender que la atención de la violencia no recae únicamente en un profesional de psicología. Así es. Es decir, por ejemplo, los protocolos establecidos implica que el trabajo conjunto de la escuela con la tutoría, que justamente veíamos en la nota donde la madre de familia solicitaba una atención tutorial, eso también es parte de la escuela a través de los docentes tutores, y este trabajo conjunto e interconectado entre la escuela y un servicio de salud. Nosotros estamos programando, por ejemplo, una mesa de trabajo para la prevención de la violencia, y justamente estamos trabajando con el sector salud para poder hacer este nexo de que estos profesionales de salud también trabajen la salud mental de nuestros estudiantes en las escuelas. De alguna manera se ha pensado desde el Ministerio de Salud buscar una estrategia un poco más agresiva para reducir precisamente estos episodios de violencia entre escolares que estamos viendo de manera reiterada, y se lo pregunto porque hay muchos padres de familia preocupados por esta situación. Es bien sabido, como usted ya nos lo ha mencionado, que la pandemia nos podía poner en este escenario, y evidentemente lo que hay que hacer es buscar salidas integrales para poder
evitar que esta situación se repita de manera constante. Sí, de acuerdo. Parte de la prevención, como justamente conversábamos al inicio, implica un trabajo multisectorial, es decir, la escuela desde su trabajo tutorial, ¿no? Y este trabajo más pedagógico, pero también el sector salud tiene una labor importante para trabajar la prevención en las escuelas. Entonces, esa conexión sí la estamos realizando y de todas maneras, como te explico, existen protocolos para atender la violencia, pero el foco no debería estar en la atención, tiene que estar en la prevención de la violencia. Importantísimo, importantísimo el tema de la prevención. Tomamos su palabra en ese aspecto, señora Stephanie Arce, especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación. Y esperemos, por supuesto, que estos episodios no se repitan. Y repetimos el número para que usted pueda hacer su denuncia a través de esta línea gratuita, 0800 76 888, o también puede ingresar al portal Si Se Ve. Hay canales para que usted pueda hacer estas denuncias y ayudemos todos como comunidad a reducir los índices de violencia entre escolares. Muchas gracias, señora Arce, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Vamos ahora.